Bueno, estamos aquí de vuelta en esto que son ahí SJ, como ya lo saben, chicos. Y, y pues bueno, tenemos más contenido para ustedes, chicos, que es muy importante, porque les vamos a hablar precisamente de cuáles son los riesgos que tiene pues esta red social, que si bien pues como vimos tiene muchas formas de utilizarla para bien, también hay cosas que se pueden utilizar para mal, entonces hay que tener mucho cuidado y vamos a ver, Edith, ¿tú qué crees que es el mayor riesgo en Facebook o cuál consideras tú que es el mayor riesgo? Principalmente, pues lo que se comenta mucho, ¿no? De tener cuidado con las fotos que subimos porque luego eh, se pueden prestar para otras cosas y pues más que nada, ¿no? Que están expuestas a los hackers y pues no sabes en qué, al rato en qué publicación o en qué página pueden dar por ahí rondando tu fotografía y pues es como ¿cómo decirlo? Estamos en vivo, uno, dos, tres. Pues es denigrante, ¿no? Para alguien que tomen una fotografía tuya y la malucen pues para otras páginas, para otras cosas. Digo, afortunadamente no me ha tocado, pero pues si es uno, o quién sabe, ya capaz que agarraron una foto mía. Pero pues sí es uno de los riesgos a los que nos enfrentamos en una red social, no solamente en Facebook, en cualquier red social que compartas fotografías y sobre todo que compartas, ay, déjame de esto un colatazo, un tranzazo, que compartas información, porque pues para hacer una cuenta ya sabemos, ¿no? Hay que poner correo electrónico, en ocasiones te piden el celular. Me ha tocado, en una vez, no me acuerdo cuál era, me tocó que me pidieran mi dirección y dije yo, ay, no, pues entonces no, y no, hice la cuenta, no, alto, dije yo, espérate, no. Pero sí, son datos que quieres o no, sí son importantes y son, pues sí, de alguna manera son fáciles para, alarmantes y fáciles para el contacto, pues el contacto tuyo, pues o sea, que puedan acceder a información tuya. También hay que tener bien en cuenta que nosotros estamos cediendo los derechos de todo lo que subimos a Facebook, se lo estamos cediendo precisamente a Facebook. A partir de que tú subes algo, publicas algo, ya no es tuyo. Entonces hay que tener mucho ojo con todo lo que subimos porque, pues sí, se puede hacer mal uso de tus fotografías, de tu información, de tus cosas y luego ya ni sabes cómo defenderte porque pues tú le diste acepto. Entonces, si no leíste bien todos los términos o todas las condiciones o todo lo que viene ahí, pues ya valimos. Y aparte hay que tener mucho cuidado también con las personas con las que hablamos. Está bien el platicar con tus conocidos, está bien. Si tú estás seguro de que es esa persona a la que conoces, pues está muy bien. Pero hay veces que, bueno, a lo mejor conocemos a alguien precisamente en Facebook y, no sé, empezamos a crear ahí alguna relación o algo así y después resulta que esa persona no era quien realmente era. De hecho, pues hay un programa que se dedica a eso, a desmentir a las personas que dicen que son alguien y que siempre no son. Pues hay muchos casos, ¿no? Y hay que tener mucho ojo porque a veces puede llegar hasta ser peligroso, sobre todo con los niños. O sea, ahorita yo creo que Facebook tiene una condición de que tienes que ser mayor de edad para poder acceder a tener una cuenta, pero a veces ni siquiera es real que tú tienes 18 años y es una niña de 8 años, 9 años que ya tiene una cuenta en Facebook. Los papás hay que estar bien pendientes de eso. Si le vas a dar chance a tu hijo de que esté ahí jugando en los juegos que ponen en Facebook, está bien, siempre y cuando estés bien pendiente y estés ahí con ellos, vigilando qué es lo que pasa. Sí, como comentas, Jessy, los secuestros, ¿no? También muy, muy importante porque, pues, como comentaba hace rato, ¿no? Toman la información de internet, de las redes sociales, en este caso de Facebook, y pues tienen la facilidad de comunicarse con tus padres, de hacer un secuestro hasta falso y nada más para robarte dinero, pues para quitarte dinero, o en ocasiones sí puede que uno se arriesgue a que, pues,
desafortunadamente pase, ¿no? Suceda un secuestro. Como les comentábamos, ¿no? Tener cuidado con la información que subimos, las imágenes, porque pues es cierto, ¿no? Exponemos, no solamente nos exponemos nosotros al hacer la cuenta, sino exponemos en caso de que tengamos hijos, exponemos a nuestros hijos con la información que subimos o con las fotografías que subimos de ellos. Entonces, son muchos los riesgos que hay, pero no por eso nos vamos a limitar, ¿no? No es el punto al que queremos llegar, sino queremos decirles que tengan cuidado con la información que suban, que tengan cuidado a las personas a las que aceptan en este tipo de redes sociales. Muy bien, el utilizar estas redes sociales, todo con medida, nada más no se pasen tampoco. Y bueno, ya que estamos hablando de Facebook y de la adicción que esto genera, también es alguno de los riesgos. El ser adicto al Facebook, bueno, yo creo que más que un riesgo, es como una consecuencia, ¿no? El tener una cuenta en Facebook, ya el simple hecho de abrir una cuenta en Facebook, ya te metiste, ya sabes. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo, cuándo y dónde utilizamos pues esta herramienta. O sea, tampoco es el hecho de estar todo el día pegado con pues no sé, con la laptop, con el smartphone, con la tablet, con lo que sea. Tampoco apartar a las personas que tenemos enfrente, a veces el no hacerles caso. De hecho, hay un término, no sé si tú sabías, pero ya que estamos aquí compartiendo con los chavos, hay un término que se llama el FUBing, que de hecho se refiere a las personas, o bueno, al hecho más bien, de ignorar a las personas por tener tu celular o tener algún aparato electrónico. Entonces, sí, así es. Así es. Siempre Jessie informando desde acá. Entonces, esto es una realidad, o sea, nosotros muchas veces utilizamos el Facebook para algo útil, pero a veces nada más estamos realmente perdiendo el tiempo y tenemos a la persona ahí a un lado y la estamos ignorando y esa persona se quiere matar y todo esto. Y pobrecita, ¿no la ven que está sufriendo mucho? Porque son así. No, y sí es verdad, o sea, el que vamos, a mí me toca que incluso en el antro, o sea, ni siquiera, no sé, en alguna reunión que está aburrida y que nadie está, no, en un antro, estoy yo y están mis amigas con el celular, todas, así con el celular, e incluso se están mandando las fotos que nos acabamos de tomar, o sea. Un punto muy importante también, el hecho de que a veces ignoramos no solo las personas, sino ignoramos en general todo nuestro alrededor. O sea, como dices tú, no manches, eso sí está bien extremo, no manches, o sea, ¿quién es quémala de una vez aquí? Porque no es cierto. Pero sí, o sea, ¿cómo vas a estar en Tú sabes quién eres, ¿eh? Te estamos viendo. Ustedes saben quiénes son. ¿Cómo vas a estar en el antro ahí con toda la música, todo lo que da, en vez de estar disfrutando, bailando y con el celular? Pues no, como que no va, eso no va. El chiste es pues el chiste de salir con tus amigas es para platicarlas, platicarlas. Para platicar con ellas, para pasar un buen rato, para dejar el celular a un lado y tener un contacto visual con la persona. Porque realmente eso es lo que se critica, pues de que se está perdiendo el contacto visual con la persona en vez de estar ahí todo el día, ahí agachado con el celular, como por ejemplo, pues tener ese contacto visual con la persona y sentir que realmente te está poniendo atención. Entonces, es otro de los riesgos, ¿verdad, Jessie? Que me estás poniendo atención, ¿verdad? Que estás poniendo atención a tu programa de televisión, Zona ISJ, que todos nos están sintonizando en este mismo momento, preciso momento. Acaban de picarle en su canal 8. Pero sí, entonces, hay que ver desde qué punto y desde qué perspectiva le damos la utilidad a las redes sociales, porque pues igual no volvemos a lo mismo. No estamos diciendo que no la usen, sino que sepan cómo usarla, pues realmente para lo que es, para tener un contacto con las personas que no están cerca de nosotros y por qué no conocer a otras personas nuevas, pero cuidado con eso, pues porque
pues no pasa y que por ahí salga un pervertido o algo así. Entonces, pues nada, saber utilizarlas, administrar tu tiempo, saber medirte cuándo sí, cuándo no, en qué momento sí, en qué momento no, porque ahorita, mira, la tecnología, como dices tú, esa palabra está súper bien, nos está esclavizando en general la tecnología nos está haciendo como, ¿cómo decirlo? Como dependientes, como muy solitarios, como que nosotros encerrados en nuestra capsulita y aquí yo mi face y mi contacto con todos mis amigos y ya. Pero no, o sea, el chiste es salir, divertirte, ir a la playa, platicar con tus amigos, platicar hasta con tus familiares, porque últimamente fíjate que antes era entre amigos, pero ahora tienes a tu mamá, a tu abuela, al perico, al petucas, a la vecina, al perrito, a todos tienes en Facebook, que hasta fíjate que me ha tocado con amigas de que sus mamás le mandan un mensaje, ya baja a comer, ya está lista la comida. No manches, les mandan un WhatsApp, bájate, ya está lista la comida. Y digo yo, no, pues no manches, o sea, antes era entre amigos, pero ahora toda la familia se está involucrando en este círculo vicioso. ¿Sí? ¿Tienes a tu abuelo en Facebook? Vean, tiene a su abuela en Facebook. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues esto fue todo de nuestra parte. Esperemos que les haya servido los consejitos que les dimos, los temas, y pues que de ahora en adelante sepan usar y administrar su red social. Pues bueno, esto fue todo de nuestra parte. Mi nombre es Edith Yasmín. Yo soy Jessie Mazar. Ese es su celular. Y pues no nos podemos ir, como todos los programas, sin antes despedirnos de mosquita. De ustedes y agradecer sobre todo a las instituciones que hacen posible que nosotros estemos aquí con ustedes compartiéndoles esta información. Jessie. Muchas gracias al Instituto Mexicano de la Juventud, al Gobierno del Estado, al Instituto Sudcaliforniano de la Juventud y al Instituto Estatal de Radio y Televisión, de Radio y Televisión, Canal 8, que hacen posible que nosotros estemos aquí en su bella pantalla. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos el próximo jueves. Nosotras somos Jessie Mazar, Edith Velázquez y somos Zona ISJ.